Buenos días. ¿Estamos ya? ¿Sí? Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos un martes más a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Les voy a informar sobre los asuntos acordados en la reunión de esta mañana, que son competencia de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte y de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Comenzamos, hemos autorizado 2 prórrogas para garantizar la ejecución de los planes de sostenibilidad turística en las comarcas de Valle del Ambroz, Cápara y en la Siberia. En total suman una partida de 5 millones de euros. En el primer caso, el proyecto turístico del Valle del Ambroz, Cápara, es fruto de un convenio entre Junta de Extremadura, el Ministerio y la Diputación de Cáceres. El plan incluye el acondicionamiento de zonas de baño con posibilidad de obtener una bandera azul y la adquisición de un barco sostenible para organizar cruceros fluviales en el embalse de Gabriel y Galán. El objetivo de estas actuaciones es fomentar el turismo rural en esta comarca del norte de la provincia de Cáceres, pero también impulsar la actividad económica de la zona y contribuir a frenar la despoblación. Con esta adenda que hemos aprobado, prorrogamos un acuerdo durante 3 años más, hasta el 12 de diciembre de 2026, aunque mantendremos el presupuesto inicial de 2,4 millones de euros. Por otro lado, también hemos dado luz verde a la ampliación del plazo en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Reserva de la Biosfera. En este caso serán 2 años más. Este proyecto está diseñado para aumentar las visitas en esta comarca, potenciando también los atractivos de la zona, como el turismo gastronómico y el turismo de embalses, especialmente la red de embarcaderos y playas de interior, que es uno de los fuertes de la Siberia. Al igual que en el caso anterior, mantenemos un presupuesto inicial de 2,4 millones de euros y el plan está impulsado también por la Junta de Extremadura en colaboración con el Ministerio de Turismo y la Diputación de Badajoz. Por otra parte, en el ámbito de la Consejería de Salud, hemos autorizado 8 nuevos convenios para prestar servicios sociales en atención básica en diferentes puntos de la región, que se unen a los 2 aprobados la semana pasada. Se trata de establecer acuerdos que se renuevan cada año con las mancomunidades, ayuntamientos y agrupaciones locales para garantizar que se presta el apoyo social básico a la población que lo necesite en Extremadura. En total vamos a suscribir 77 convenios, de ellos los que están dotados con más de 60.000 euros deben ser aprobados, como ha sido hoy en el Consejo de Gobierno. Hemos dado luz a estos acuerdos con el Ayuntamiento de Montijo, las mancomunidades de la Siberia, La Serena, Sierra de Gata, Llerena, Ribera de Fresnedosa, Tajo-Salor y Zona de Barros. Suponen una aportación total de 1,9 millones de euros. Estos recursos públicos contribuyen en un primer nivel de apoyo a personas, familias o colectivos con necesidades sociales básicas. En ellos se les informa, orienta y asesora sobre las prestaciones sociales a las que pueden acceder. También se desarrollan acciones para favorecer la integración social de esta población. Fuera del orden del día, esta consejería ha pasado a informar de los datos positivos del puente que hemos terminado ayer mismo. Estos datos positivos, que saben que son del 80% de ocupación de media en lo que es alojamiento y el 90% en hostelería, suman una cantidad de visitantes que suponen un incremento económico y de reservas muy superior a lo que tuvimos en el anterior puente. Esto está de acuerdo con las líneas que estamos llevando desde la Consejería de trabajar por posicionar a Extremadura como la alternativa de interior, la alternativa del turismo interior nacional ante la playa, la nieve en este caso y las grandes ciudades. La semana pasada asistí yo personalmente, a uno de los encuentros más importantes del portal Booking.com, que saben que es el portal más importante del mundo, donde Extremadura por primera vez fue elegida como la alternativa a las escapadas de interior en España. Con eso contribuiremos al enfoque que tenemos en este Gobierno de hacer del otoño y del invierno una de las temporadas más importantes para Extremadura, que hasta ahora ha sido siempre el verano, y conseguir que seamos esa alternativa de recursos culturales, naturales y gastronómicos para el turismo local. Por mi parte, si quieren hacer alguna pregunta.
días. Buenos días. Como consejera de Cultura y Turismo, es sobre los planes de sostenibilidad, los que se han aprobado hoy, las prórrogas que se han aprobado hoy. Y también estas semanas últimas hemos aprobado otros planes que ya recibieron el visto bueno hace un año, en algún caso. Yo quería saber a qué se debe el retraso, tanto en que se firmen estos convenios y, en este caso, en la ejecución de estos planes. ¿Qué complicación tiene para que se ejecuten? Bueno, estos planes cuando nosotros hemos accedido al Gobierno, tenían una dinámica y estaban en un calendario que iba con mucho retraso, como les avisé en su momento. Hemos puesto en marcha la maquinaria para no perder fondos y para poner en pie estos planes de sostenibilidad. Y hoy lo que les estoy comentando en las adendas es que cuando hemos iniciado nuestros controles sobre cómo se están haciendo las actuaciones, pues nos encontramos que esos retrasos nos obligan a ampliar plazos para, sobre todo, que haya una real y correcta ejecución de los mismos y no haya devolución nunca de ningún fondo. Y estos proyectos, como bien dice, corresponden a los planes de sostenibilidad que tardan, desde que se anuncian hasta que se proponen, hasta que se llevan a cabo, pues llevan casi 2 años y medio de tiempo. Lo que estamos es facilitando que puedan resolverse. Si fuera del Consejo de Gobierno, me gustaría hacerle 2 preguntas. La primera, del total del dinero que va a venir a las comunidades autónomas que anunció ayer la ministra Montero, los más de 157.000 millones de euros, a Extremadura, ¿cuánto le corresponderían? Y también sobre el proyecto de ley, la proposición de ley de amnistía que llega hoy al Congreso para su toma en consideración, una valoración. Bien, sobre el tema de los presupuestos, ahora mismo solamente son propuestas, no tenemos nada definido y no podemos hacer una valoración. Son intenciones y que no se han llegado a determinar exactamente cuándo van. En el momento que las tengamos, pues todo lo que sean incrementos de presupuesto irán a tema social. Nosotros todo lo derivaremos a causas sociales dentro de nuestro presupuesto. Y sobre el tema de la amnistía, bueno, la valoración, estamos todos muy expectantes de saber y conocer cuáles son los contenidos y las fórmulas y hacia dónde van para poder manifestarnos. Saben que tenemos muy poca información de ello y que necesitamos tenerla para poder hacer una valoración. ¿Alguna pregunta más? Sí, el 1.900.000 euros para los convenios de atención básica, ¿son para los 8 convenios o para los... Es que no me ha quedado claro, o para los 77? Estos son para los que vienen a Consejo de Gobierno, que son de más de 60.000 euros. Estos son todos para el total de todos los convenios que hay, de los 77. Nosotros aquí aprobamos los que he enumerado, las localidades donde las he enumerado, pero son para los 77. Son 8 con una para 60.000 euros. Vale, ya está. ¿Nada más? Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Gracias.